que priorizar, ¿no? A la priorización de estos objetivos, vale decir, de todos estos objetivos de gobierno y gestión, cuáles son los más relevantes, los más adecuados a ser implementados por una organización en determinado momento. Entonces, para determinar esa selección, esa priorización, hay que usar estos factores de diseño. Otro elemento importante que tiene la versión 2019 de COVID son las áreas prioritarias. Ya había comentado algo, justamente esta charla se refiere a la guía de área prioritaria de pymes. Son guías específicas, ¿no?, que nos ayudan a implementar el enfoque de gobierno en estas áreas de interés, ¿no? A la fecha, como ya les había comentado, hay 4 guías de áreas prioritarias publicadas, pero en el futuro van a haber más. Con estos elementos y algunos otros más que no se mencionan en esta lámina, se puede diseñar un sistema de gobierno de TI a la medida de la organización. Y luego que tengamos ya diseñado el sistema, implementarlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar en esta charla, cómo desarrollar este proceso para una pyme. En la parte inferior tenemos las guías, ¿no? Las principales guías publicadas por ISACA. Estas 2 primeras son las guías básicas, Introducción y Metodología y Objetivos de Gobierno y Gestión, que pueden ser descargadas en forma gratuita del sitio web de ISACA, ¿no?, para cualquier público. En cambio, estas otras 2, la guía de diseño y la guía de implementación, pueden ser descargadas de forma gratuita para los miembros de ISACA, y para los que no son, sí hay que efectuar un pago, ¿no? Y entonces, de estas 4 guías, digamos, se ha hecho un compendio y se ha seleccionado las principales características que aplican a una pyme. Y eso es lo que se presenta, digamos, en la guía de COVID para pymes, y es la que estamos desarrollando. Sigamos. Este es el modelo de referencia en donde se puede ver con más detalle los 40 objetivos de gobierno y gestión, que están organizados en dominios, ¿no? En la parte superior está el dominio de gobierno, vale decir, hay una serie de objetivos que es responsabilidad de la alta dirección, y en la parte inferior hay 4 dominios de gestión que es responsabilidad que es responsabilidad de toda la empresa, ¿no?, implementarlas, y donde el máximo responsable es el gerente general. Entonces, en esta charla vamos a ver, pues, que para una pyme no es necesario implementar todos estos objetivos, ¿no? Para una pyme hay algunos objetivos que son más críticos y serían en algunas situaciones suficientes para lograr el enfoque de gobierno, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, también COVID define el concepto de sistema de gobierno, ¿no?, en donde un sistema de gobierno es un conjunto de componentes interrelacionados, ¿no?, y estos son los 7 componentes. Entonces, lo que se transmite con esta lámina es que si queremos implementar gobierno, vale decir, si queremos alcanzar esos objetivos de gobierno y gestión del modelo de referencia, tenemos que trabajar en estos 7 componentes. No es que la implementación de gobierno significa solamente mejorar los procesos, sino también hay que analizar y reestructurar, si fuera necesario, la estructura organizacional, que nos va a permitir, pues, acompañar a los procesos para lograr esos objetivos. Tenemos que analizar el flujo de información que entra y sale de los procesos. Tenemos que ver las habilidades y competencias que requieren las personas que van a trabajar en los procesos, ¿no? Tenemos que también trabajar sobre políticas, procedimientos, sobre los temas culturales, ¿no?, cultura, ética, comportamiento, y finalmente sobre los servicios, infraestructura y aplicaciones, ¿no?, que es el componente tecnológico. Vale decir qué software, qué infraestructura, qué aplicación necesitamos para acompañarnos en el proceso de alcanzar un determinado objetivo. Entonces, lo que significa también esta presentación, esta lámina, es que, digamos, cada uno de estos componentes está formado por cada uno de estos objetivos está formado por esos 7 componentes que hemos visto, ¿no? Y más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. El otro elemento importante de COVID, habíamos dicho, son los factores de diseño.
Y COVID pues ha definido estos 11 factores de diseño como aquellos importantes que se tienen que analizar a la hora de diseñar el sistema de gobierno. Vale decir que tienen que ser utilizados para caracterizar a la empresa y en función a ello determinar cuáles de los 40 objetivos de gobierno y gestión son los más importantes en un determinado momento. Entonces tenemos factores como por ejemplo la estrategia de la empresa, las metas, el perfil de riesgo, los problemas relacionados con TI o los puntos de dolor, el escenario de amenaza, etcétera, ¿no? En la guía, ¿no? A las personas que les interese este tema, seguramente van a analizar la guía de COVID para pymes. Entonces, en esa guía que tiene varios anexos, en uno de los anexos se encuentra explicado en detalle cada uno de estos factores, ¿ya? Asimismo, también en otro anexo se explica una herramienta de ISACA, que es la herramienta de diseño o el toolkit de diseño, que nos ayuda justamente a trabajar con estos 11 factores para diseñar el sistema de gobierno. Otro enfoque importante que tiene COVID, que viene todavía de la versión anterior de COVID-5, es la que se conoce como la cascada de metas, ¿no? Este nombre viene pues porque hay una relación entre todos estos elementos, ¿no? Los drivers del negocio y las partes interesadas, digamos, accionan un conjunto de metas empresariales que se tienen que alcanzar. Y estas metas empresariales accionan, ¿no? Un conjunto de metas de alineamiento o metas relacionadas con TI que la empresa debe alcanzar. Y estas metas de alineamiento accionan un conjunto de objetivos de gobierno y gestión. Entonces, esta herramienta o este enfoque también es otro mecanismo a través del cual se puede diseñar el sistema de gobierno. Entonces, en otras palabras, ¿no? La organización puede decidir o usar los factores de diseño para priorizar sus objetivos o usar la cascada de meta para el mismo propósito, ¿no? Otro elemento importante vienen a ser los niveles de capacidad de los procesos. Este es un enfoque interesante que forma parte de la gestión del desempeño de COVID, que sirve para determinar en qué medida o qué tan bien está funcionando un proceso dentro de la organización. Y para eso hay que determinar sus niveles de capacidad. Y entonces los procesos pueden trabajar en estos 6 niveles de capacidad, en donde cuanto más alto sea el nivel, quiere decir que ese proceso está funcionando mejor, está, digamos, logrando sus resultados de una mejor manera. Y vamos a ver cómo, digamos, estos niveles de capacidad se utilizan en el enfoque de implementación de gobierno, dado que en determinado paso de la metodología tenemos que determinar el nivel de capacidad actual de los procesos y el nivel de capacidad objetivo, ¿no? De los mismos. Esa es una breve introducción de los principales elementos de COVID en general. Todos estos elementos se tienen que usar para implementar gobierno en una pyme, pero en un contexto más pequeño, más reducido, ¿no? Seleccionando algunos elementos clave. Entonces vamos a ver el alcance de la aplicación de esta guía y cómo comenzaríamos a trabajar con ella. Entonces la guía de COVID para pymes define qué organización puede ser definida como pyme. Y como acá se indica, ¿no? Puede ser definida como pyme aquella organización que tiene entre 50 a 250 empleados a tiempo completo, incluidos aproximadamente de 30 a 70 empleados trabajando en temas de TI y que tienen una facturación anual de hasta 59 millones de dólares, ¿no? Es una definición, digamos, para acotar y determinar si una empresa realmente es una pyme o no. También nos indican que empresas que tienen menos de 100 empleados a tiempo completo, que están en el rango de 50 a 250, pero que no dependen en gran medida de los sistemas y servicios de TI, entonces para este tipo de organizaciones no es aplicable el marco de COVID, ¿ya? Por más de que tiene un rango de 100 personas, ¿no? Pero como no usa de manera intensiva las tecnologías de la información, digamos, el marco de COVID no aplica a este tipo de organizaciones.
También organizaciones que están en el límite superior, que tienen alrededor de 250 empleados a tiempo completo y que sí tienen una alta dependencia de los sistemas y servicios de TI, más bien en este caso lo que se recomienda es que se utilicen las guías generales de código. No la guía de pymes, sino más bien las guías generales. Entonces, como ustedes pueden ver, estas son recomendaciones generales que nos van a permitir determinar si una organización pertenece a esta categoría o no. Sin embargo, si quisiéramos determinar con mayor precisión, entonces la guía, nuevamente en sus anexos, nos presenta un par de herramientas para evaluar si realmente la empresa objetivo es o no una pyme. Y nos presenta dos pruebas, ¿no? Una primera prueba que se llama, digamos, permanecer en la zona azul, en la cual se van a analizar unos 7 atributos, ¿no? En donde las organizaciones que estamos analizando, en cada uno de estos atributos puede estar en 4 niveles, ¿no? El nivel 1, 2, 3 o 4. Y en donde lo que se menciona es que si las organizaciones están en estos atributos en las categorías 1 y 2, podemos considerar que son pymes. Pero si las organizaciones están ya en los niveles 3 y 4, ya son organizaciones más grandes. Y entonces, por ejemplo, veamos algunos de estos atributos que se analizan, ¿no? Por ejemplo, el primero es la estructura de mando, la segunda es la ruta de comunicación, la tercera es el alcance del control y así hay 7 atributos que se tienen que analizar. Una vez que analizamos estos 7 atributos, podemos verificar, ¿no?, que si la organización está entre los niveles 1 y 2 para los 7 atributos, entonces la organización está dentro de la zona azul y por lo tanto se puede considerar que es una pyme. Si por el contrario, digamos, en estos atributos la organización está en los niveles superiores 3 y 4, entonces la organización no es una pyme. Si hay cierta duda, por ejemplo, en 5 de los 7 atributos, la organización está entre los niveles 1 y 2, pero hay 2 en los cuales está en el nivel 3, entonces ahí hay una cierta duda que se puede despejar utilizando la siguiente evaluación, ¿no? La siguiente prueba, que se llama la prueba de observar el calor. En esta prueba lo que hay que hacer es responder a estas 8 preguntas, ¿ya? Y las posibles respuestas van en los rangos de completamente de acuerdo, algo de acuerdo, hasta definitivamente en desacuerdo. Y hay preguntas como, por ejemplo, la primera dice si la infraestructura de TI es abierta, ¿no? Es un sistema abierto. Vale decir que si la infraestructura de TI está interconectado, ¿no?, con nuestros clientes, consumidores, etcétera. Una siguiente pregunta, por ejemplo, se refiere a si hay regulaciones relacionadas con TI o requerimientos contractuales que se aplican a la empresa. Y así, como verán acá, hay 8 preguntas que hay que responder. Y si al final, digamos, la mayoría de preguntas está en color rojo, entonces quiere decir que esta es una empresa grande, ¿no?, donde no se puede aplicar la guía de pymes. Pero si la mayoría de respuestas, digamos, está en verde, entonces podemos considerar que la organización que hemos analizado es una pyme y sí se puede aplicar esta guía, ¿no? Lógicamente, acá hay algunos criterios que aplicar. Por ejemplo, si la mayoría de las respuestas está en verde, pero algunas, digamos, un par está en amarillo y de repente alguna más en ámbar, sí podríamos seguir considerando que es una pyme, ¿no? Entonces hay criterios que se pueden tomar al respecto. Sigamos. Luego veamos cómo aplicamos ya este concepto, ¿no? O sea, supongamos ya que queremos aplicar la guía. Entonces, para aplicar la guía, cada organización, ¿no?, cada pyme, pues es diferente. O sea, cada pyme puede priorizar esos objetivos de gobierno y gestión de manera diferente, ¿no? Porque no todas las pymes son iguales. Sin embargo,
esta guía de las pymes me presenta, digamos, una priorización general que se puede utilizar como base, ¿ya? Acá vemos que tenemos una priorización de los 40 objetivos, ¿no? Con rangos de priorización, ¿no? Que van desde muy importante, que son las de color azul, importante, la de color azul claro, relevantes pero no muy importantes, la que tiene un color gris, poco relevantes, la que tiene color verde claro, y no relevantes, la que tienen un verde oscuro, ¿no? Y entonces las organizaciones o las pymes podrían, digamos, utilizar estas recomendaciones y decir, por ejemplo, que en una primera iteración deciden implementar estas 4 prioritarias, ¿no? Que es la gestión de proveedores, la gestión de proyectos, la gestión de operaciones, la gestión, de petición de servicios e incidentes. Y en unas siguientes iteraciones podrían seguir implementando, por ejemplo, los objetivos azules y así sucesivamente. ¿Ya? Esta recomendación de priorización para las pymes se ha hecho en base pues, a un trabajo del equipo que desarrolló esta guía, que hizo una encuesta, ¿no? Con personal experto en estos temas, ¿no? Y como consecuencia de esas encuestas sale estas recomendaciones, que no necesariamente pueden ser usadas por las pymes, nos pueden usar como base, pero la organización puede efectuar su propio análisis, ¿no? Puede hacer su propia priorización. Estos objetivos de gobierno y gestión ya priorizados y que ahora necesitan ser implementados, como habíamos visto, necesitan trabajar con una serie de componentes. Esto quiere decir que cada uno de los objetivos de gobierno y gestión tiene información detallada para cada uno de los 7 componentes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí estamos viendo información de la guía de pymes para un objetivo, ¿no? Como ejemplo, para el objetivo APO12, gestionar los riesgos. Vamos a ver qué tipo de información hay para este objetivo, ¿no? Y de esta misma manera, pues la guía tiene información detallada para los 40 objetivos. Entonces, lo primero que tenemos es una descripción del objetivo, o sea, en qué consiste. Luego, el propósito, qué es lo que la organización va a alcanzar al implementar este objetivo. Luego está la relevancia de este objetivo para la pyme. A continuación ya tenemos información detallada para cada uno de los componentes. El primer componente es el componente procesos. Y ya sabemos que en COVID un proceso está desagregado en prácticas y una práctica está desagregado en actividades. Y entonces acá tenemos para el proceso sus prácticas, ¿no? Tenemos su primera práctica, APO 12.1, que es recolectar datos, y para esta práctica tenemos una serie de actividades, ¿no? En este caso, 6 actividades. Por si acaso, estas actividades son actividades ya específicas que aplican a una pyme. No son las actividades generales que están en la guía general, ¿no? Que aplica a cualquier tipo de organización. Esta ya es una guía específica, ¿no? Quiere decir que todas estas aplican sí o sí a una pyme. Y estas actividades están asociadas a niveles de capacidad, ¿no? Estos números 2, 3 y 4 son niveles de capacidad que me van a ayudar a determinar el nivel de capacidad de un proceso. Y me ayudan también en el proceso de implementación de las mejoras, ¿no? Esto lo vamos a explicar dentro de un momento. Como ejemplo, hemos mostrado solamente información para la primera práctica. Lógicamente que este proceso tiene más prácticas, pero ya no lo vamos a mostrar. Luego, el siguiente componente es estructura organizacional, para la cual se muestra una matriz RACI que tiene pues roles y estructuras, pero esta matriz RACI también ya está adaptada al contexto de la pyme. No tiene tantos roles y estructuras como tiene la guía general, ¿no? Están las básicas que se deberían aplicar a una pyme, ¿no? Luego, si seguimos analizando, tenemos el componente C, que es el tema de elementos y flujos de información.
en donde acá se puede ver que a nivel de cada práctica, ¿no? Para cada práctica, por ejemplo, acá vemos para la primera práctica, hay una serie de entradas, elementos de información de entrada para esta práctica, y hay elementos de información de salida para esa práctica. Entonces, los elementos de información vienen de otras prácticas y las salidas de información se van a otras prácticas. Lógicamente, no es obligatorio de que todas estas, digamos, todos estos elementos de información que aparecen en la guía se utilicen en una implementación real, ¿no? Es una guía, se pueden utilizar alguna de ellas. Incluso podría haber un elemento de información que no está en esta guía, pero que sí se considere necesario contemplar en el proceso de implementación. Los otros componentes son personas, habilidades y competencias. En este caso, la guía me muestra qué habilidades y competencias requieren las personas que van a trabajar en este proceso. Y me dan también información sobre la guía o el marco en el cual se puede encontrar información detallada sobre esta habilidad. Y COVID pues está alineado fundamentalmente a estos dos marcos, ¿no? Al SFIA o Skill Framework for Information Age y al e-Competence Framework, perdón, ¿no? A estas dos guías. Otro elemento o componente importante son los principios, políticas y procedimientos. Igualmente tenemos cultura, ética y comportamiento, en donde se da información sobre algunos elementos culturales claves que se debería implementar y finalmente los temas relacionados a la tecnología, ¿no? ¿Qué sistemas, qué aplicaciones, qué software se debería usar para acompañar en el proceso de implementación de este objetivo, ¿no? Que es gestionar los riesgos. Entonces, toda esta información detallada es la que se usa en el proceso de implementación de gobierno y que se puede encontrar pues, en la guía. Entonces, veamos ahora cómo es el proceso de implementación de un programa de gobierno, ¿no? O sea, cuáles serían las fases, las etapas que hay que seguir para implementar este enfoque de gobierno en una pyme. Y vamos a ver la siguiente información que viene pues de la guía de pymes, que como decía es un compendio de la información de la guía de diseño y de la guía de implementación. Entonces, lo que nos dice la guía es que lo primero que hay que hacer antes de implementar un sistema de gobierno de TI en una pyme es entender el contexto de la organización, vale decir, por qué es que la organización quiere implementar un sistema de gobierno, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Hay diferentes motivaciones que tienen las empresas para iniciar un programa de gobierno de TI. Por ejemplo, muchas organizaciones comienzan a implementar este enfoque como consecuencia de una recomendación de auditoría, ¿no? Que ha encontrado pues ineficiencias en el área de TI y recomiendan que se aplique pues el enfoque de gobierno que va a ayudar a trabajar de una manera más efectiva y eficiente. Hay otras organizaciones que deciden comenzar a trabajar con el enfoque de gobierno de TI, digamos, que necesitan cumplir con su marco regulatorio. Y uno de los aspectos pues, que ve el marco de COVID es el tema regulatorio, ¿no? Y así hay distintas motivaciones por las cuales la organización decide implementar un sistema de gobierno. Y eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Porque entendiendo, digamos, la necesidad del propósito, vamos a poder guiar mejor todo este esfuerzo. Luego, el siguiente paso es crear un ambiente adecuado. Entonces, una vez que la empresa ya ha decidido implementar el enfoque de gobierno, lo que hay que hacer es formar un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo que va a liderar esta iniciativa, que tiene que estar pues, conformados por distintos tipos de personas, las personas de TI, las personas de riesgo, de auditoría, de cumplimiento y de las otras unidades de negocio. Y este equipo tiene que estar adecuadamente dirigido y supervisado. Y lo ideal es que esta dirección y supervisión esté a cargo, digamos, de la alta dirección o de un comité, ¿no? Que puede ser un comité de gobierno, ¿no? Lo ideal es que en ese comité de gobierno
esté, digamos, por lo menos un miembro del directorio en representación, ¿no? Pero se necesita un ente, un elemento que dirija y supervise esta iniciativa. Otro tema importante es lograr la participación de todos los involucrados, porque ya había comentado que en este tipo de iniciativas tiene que participar toda la empresa, pero hay que buscar el compromiso. Hay que lograr, digamos, o hay que buscar la manera que los diferentes entes interesados en el tema participen, ¿ya? Entonces, este es un reto interesante. Y luego ya, una vez que hemos logrado eso, hay que comenzar con el diseño, ¿no? Y habíamos comentado que diseño significa básicamente determinar cuáles son los objetivos de gobierno y gestión más importantes para la organización. Y además de eso, hay que determinar cuál debería ser el nivel de capacidad objetivo. Cuando hablamos de nivel de capacidad objetivo, nos estamos refiriendo más específicamente al nivel de capacidad objetivo del componente procesos. Porque no hay que perder de vista que no obstante el modelo de COVID, ¿no? No obstante el modelo de COVID contempla que se pueden definir niveles de capacidad para cualquiera de los 7 componentes, en este momento no están disponibles todavía las guías para determinar niveles de capacidad de los otros 6 componentes, ¿no? Solamente existe, digamos, una guía que está en el propio marco de COVID, no es una guía aparte como era en COVID-5. En la propia guía de COVID-5 se dan las pautas, los lineamientos de cómo es que se determina el nivel de capacidad de los procesos, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar también más adelante. Entonces, cuando se habla acá a nivel de capacidad objetivo, nos estamos refiriendo básicamente al componente procesos, porque todo objetivo de gobierno y gestión está relacionado a un proceso. Además, en el proceso de diseño también vamos a identificar cuáles de los 7 componentes, ¿no?, que forman parte del sistema son los más relevantes y qué, digamos, variantes, qué recomendaciones específicas se tiene sobre ellos, ¿ya? Por ejemplo, en una implementación podríamos determinar que un componente fundamental es el tema de estructura organizacional. Y una recomendación específica podría ser que se implemente, se habilite un determinado rol, ¿no? Supongamos que la organización no tiene el rol del CISO, el Chief Information Security Officer, y digamos, se determine que ese es un rol muy importante para la organización. Igualmente, digamos, en la parte de diseño se determina qué guías de áreas prioritarias se pueden utilizar. Lógicamente, como el contexto de esta presentación es para implementar gobierno en una pyme, ya habíamos comentado que en este contexto se utiliza solamente la guía de COVID para pymes. En otros contextos, si por ejemplo estuviéramos haciendo el diseño para una empresa grande, entonces lógicamente hay que usar las guías generales de COVID y también podríamos usar de forma complementaria algunas otras de las 3 guías de área prioritaria que tiene COVID, ¿no? Como son la de seguridad de la información, riesgos o DevOps, ¿ya? Entonces, para desarrollar este trabajo, o sea, para hacer esta priorización a la que hemos hecho referencia, entonces lo que hay que hacer es seguir estos 4 pasos, ¿no?, que se conoce como el flujo de diseño. En la guía de pymes se presenta un resumen de este flujo, pero lógicamente en la guía de diseño se presenta todo este proceso de manera mucho más detallada, ¿no? Pero para el contexto de una pyme no es necesario, digamos, trabajar con todo el detalle que tiene la guía de diseño. Y entonces estos son los 4 pasos que hay que seguir y en cada paso hay que analizar un conjunto de factores de diseño. Por ejemplo, para el paso 1 hay que analizar los 4 primeros factores de diseño: la estrategia empresarial, las metas empresariales, el perfil de riesgo y los problemas relacionados a TI. Con estos 4 primeros factores de diseño ya se determina lo que se denomina el alcance inicial del sistema de gobierno.
vale decir, ya se hace una primera priorización en base a estos 4 primeros factores. Luego se analiza el resto de factores, los 7 factores restantes, y ya con los 11 factores, tomando en cuenta los 11 factores, se obtiene otro alcance del sistema de gobierno, o sea, una nueva priorización. Y finalmente, en el paso 4 se resuelven algunos conflictos que pudieran haber para, digamos, definir el sistema final. Eso lo podemos ver también en esta siguiente gráfica, ¿no? Aquí vemos que en el primer paso analizamos los 4 primeros factores de diseño. En el segundo paso, en base a esos 4 factores de diseño, tenemos la primera priorización, ¿ya? En donde podemos asumir, digamos, para facilidad de entendimiento, que el color verde es como que máxima prioridad, el ámbar el que le sigue en prioridad y el rojo el que tiene menos prioridad, ¿no? Entonces, en base al análisis de los 4 primeros factores, ¿se acuerdan que el primer factor es la estrategia de la empresa? O sea, tomando en cuenta cuál es la estrategia de la empresa, cuáles son sus metas, cuál es su perfil de riesgo, etcétera, la herramienta de diseño, porque todo eso se hace con la herramienta, me va a arrojar esta primera priorización. Pero hay que refinar este alcance, ¿no? Y para refinar el alcance hay que analizar los otros factores de diseño. Entonces, analizamos los otros factores de diseño y como consecuencia de ello, ya como resultado de tomando en cuenta ya todos los factores de diseño, los 4 primeros que habíamos visto acá, más los 7 adicionales, ya se obtiene una nueva priorización. Entonces, esta es una priorización de los objetivos de gobierno y gestión, tomando en cuenta ya todos los factores de diseño. Pero esta que me recomienda la herramienta no es la definitiva, se puede hacer algunos ajustes, ¿no? Y es conveniente hacer ajustes, ¿ya? Porque la organización probablemente tiene algunas circunstancias que hacen que, por ejemplo, aquellos que me está recomendando la guía no sean las que yo quiero implementar en su totalidad, ¿no? O sea, se pueden hacer algunos ajustes. Normalmente, de los que me recomienda la herramienta, se ajustan 2 o 3, ¿no? Dependiendo del contexto particular que tiene la empresa, ¿ya? Esto, al igual que cualquier componente de COVID, ¿no? Cualquier componente de COVID no hay que usarlo o implementarlo tal cual, ¿no? Hay que adaptarlo siempre a la situación de la empresa. Igual sucede con esta herramienta de diseño, ¿no? Los resultados de la herramienta hay que analizarlos bajo el contexto de la organización y pueden sufrir algunos ajustes. Este es un ejemplo de la herramienta de diseño. Los que están interesados en este tema pueden descargar esta herramienta del sitio web de ISACA. Es gratuita para cualquier público. Y la manera de ubicar es entrar al sitio web de ISACA, buscar COVID. Y una vez que entran a COVID, buscan, digamos, publicaciones. Y en publicaciones buscan la guía de diseño. Y también asegúrense de buscar la guía de diseño en español, porque hay en varios idiomas. Y una vez que escojan la guía de diseño, en la parte inferior de la página, donde aparece ya la guía que se va a descargar, hay un enlace para descargar la herramienta. Si ustedes han seleccionado la guía de diseño en español, la herramienta que van a descargar está en español. Si han seleccionado la guía de diseño en inglés, la herramienta que van a descargar va a estar en inglés. Y esa es una herramienta en Excel bien interesante y muy útil, ¿no? Hay una pestaña por cada factor de diseño que me sirve para evaluar ese factor. Aquí estamos viendo como ejemplo el factor de diseño 7, que es el rol de TI. En la parte superior se califica ese rol, ¿no? Por ejemplo, COVID me dice que el rol de TI se refiere a, digamos, qué tan importante, qué tan estratégico es TI para esa organización. Y en función a eso se pueden definir estos posibles escenarios, ¿no? La empresa es tipo soporte, fábrica, cambio o estratégico. Y esto hay que calificarlo con valores que van del 1 al 5, en donde 5 significa que es muy importante y 1 que es poco importante. En este ejemplo se ha puesto a estratégico 5, el mayor puntaje. Quiere decir que para esta empresa, para la empresa que estamos haciendo el análisis, las tecnologías de la información son muy importantes, son claves, tanto para el día a día, para la operación de la empresa, como para la innovación en productos y servicios de negocio.
Esta misma hoja, que tiene una hoja de entrada, tiene una hoja de salida, que es la siguiente, en donde se hace un cálculo de un elemento que se llama importancia relativa, que está en esta columna, ¿no? Importancia relativa, que es un número en porcentaje múltiplo de 5, ¿no? Y la importancia relativa lo que significa es qué tan importante es este objetivo en relación al factor que estamos analizando, ¿no? En este ejemplo, el factor que estamos analizando es el rol de TI. Entonces, en base al rol de TI que tiene nuestra organización, estos serían los niveles de importancia de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Este cálculo se hace para cada factor. Y una vez que se ha hecho el cálculo para todos los factores, se hace una suma de los efectos de cada uno de ellos. Y como resultado tenemos ya un gráfico parecido a este, en donde tenemos la importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión, tomando en cuenta todos los factores de diseño. Entonces, acá puedo observar, por ejemplo, que de acuerdo al análisis que se ha hecho en este ejemplo, el objetivo más importante sería el APO 03, ¿no? Que es gestionar la arquitectura, porque tiene una importancia relativa de 100%. El que le sigue en importancia es el APO 04, que tiene una importancia relativa de 95, que es gestionar la innovación y así sucesivamente. Entonces, de acá, una vez que se llega a este punto, la organización puede decidir escoger los 5 primeros, los 6 primeros, que van a ser considerados para su implementación. Ok, pero para desarrollar todo este trabajo que vamos indicando, se necesita establecer un equipo de implementación que ya había comentado antes también, pero acá, digamos, puntualiza en que ese equipo tiene que ser un equipo mixto con gente de TI y gente del negocio que tenga experiencia y conocimiento, ¿no? Y en muchas oportunidades este equipo puede ser acompañado por consultores, ¿no? Depende de las organizaciones. Bueno, en el caso de las pymes, lo más probable es que busquen el acompañamiento de algún consultor, ¿no? Que los guíe en el proceso, pero también podrían optar por tomar una consultoría para que les haga todo el trabajo. Luego ya hay que comenzar a trabajar sobre los objetivos que se han priorizado, ¿no? Porque ya hemos priorizado los objetivos, ya sabemos sobre qué objetivos tenemos que trabajar. Supongamos que hemos seleccionado 5 de los 40, que son los más prioritarios, en base al análisis que he hecho en los factores de diseño, en base a la recomendación de priorizaciones que me hace la guía, pero bueno, he tomado la decisión de implementar 5 objetivos. Pero lo que tengo que hacer ahora es trabajar sobre esos 5 objetivos. Y lo primero que tengo que hacer es evaluar cómo está ese objetivo. Supongamos que el objetivo que haya seleccionado es el objetivo de DSS 01, que es el objetivo de gestionar las operaciones, ¿no? Hemos considerado priorizar la gestión de las operaciones, ¿no? El día a día en TI para entregar los productos y servicios de una manera adecuada. Entonces, tenemos que analizar cómo estamos en ese objetivo. Y para eso hay que analizar cada uno de sus componentes. ¿Cómo estamos en el proceso? ¿No? ¿Cómo está nuestro proceso de gestión de operaciones? ¿Cómo está la estructura organizacional que acompaña al proceso? ¿Cómo están las políticas y procedimientos? Tenemos políticas y procedimientos para la gestión de las operaciones. ¿Qué software, hardware, ¿no? ¿Qué aplicaciones estamos usando para apoyar, digamos, a la operación de la infraestructura de TI, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación. Luego, tenemos que determinar el nivel de capacidad objetivo, acá dice de cada objetivo identificado, ¿no? Por ejemplo, el objetivo, gestionar las operaciones, que tiene 7 componentes, habría que identificar cuál es el nivel de capacidad objetivo, pero de su componente procesos, ¿no? Porque he comentado que solamente para el componente procesos existe, digamos, una metodología para evaluar el nivel de capacidad. Para los otros componentes, no es que no hay que analizarlo, sí también hay que analizar los otros componentes, pero sin determinar nivel de capacidad actual o objetivo, sino analizar sus principales características
y en base a eso ir viendo qué características se tienen que mejorar. Una vez que ya hemos entonces evaluado el objetivo, hemos determinado cuál es el nivel de capacidad objetivo, tenemos que identificar las brechas que haya. Y vamos a ver que hay brechas a nivel de prácticas o a nivel de procesos. Seguramente van a haber brechas a nivel de estructura organizacional, van a haber brechas a nivel de políticas, etcétera, en los 7 componentes. Y entonces, a continuación, analizando en detalle las brechas, cómo cerrar esas brechas, determinamos los proyectos de mejora, ¿no? O sea, ¿qué proyectos debo implementar, digamos, para cerrar las brechas identificadas? Y entonces, como consecuencia de ello, determinamos un plan de mejora. Entonces, todos estos pasos, 1, 2, 3 y 4, son básicamente lo que se llama diseño, ¿no? Diseño, ¿no? Vale decir, priorizamos los objetivos, identificamos su nivel de capacidad actual, su nivel de capacidad objetivo, los comparamos, determinamos las brechas y producto del análisis de las brechas me van a salir los proyectos de mejora que vamos a implementar. Para entender mejor estos primeros 4 pasos, aquí les muestro, digamos, la captura de una pantalla de una herramienta que ayuda en este proceso. Y estamos viendo acá parcialmente 2 prácticas del proceso DS01, ¿no? Que es gestionar las operaciones. Estamos viendo el DSS01.1 y el DS01.2, en donde la primera práctica tiene que ver con ejecutar procedimientos operativos y la segunda práctica tiene que ver con gestionar los servicios tercerizados de TI. Y como verán acá, cada práctica está formado por una serie de objetivos, ¿no? Y cada objetivo tiene asociado sus niveles de capacidad. Había dicho antes que estos niveles de capacidad asociados a cada actividad sirven para determinar el nivel de capacidad del proceso, pero nos van a ayudar también a determinar todo este proceso de evaluación que voy a explicar en este momento, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay una columna donde dice metas. Y en esta columna de metas se puede seleccionar alguno de estos indicadores, N, P, L y F, ¿ya? Aquí están seleccionados algunos en F y algunos en N, pero digamos en la herramienta, que es una herramienta en Excel, hay una pestaña que me permite seleccionar, ¿no? N, P, L o F de acuerdo a las necesidades. Y vamos a ver por qué hemos seleccionado acá F, porque se supone, digamos, que para implementar gobierno en esta organización, la organización ha decidido que su nivel de capacidad objetivo, o sea, el nivel de capacidad objetivo del proceso gestionar las operaciones debe ser 3. Ya habíamos dicho que el nivel de capacidad de los procesos va de 0 a 5, ¿no? En donde cuanto mayor nivel de capacidad tenga, el proceso está trabajando mejor. Y entonces la organización ha decidido que su nivel de capacidad objetivo debe ser 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que todas las actividades que están acá, que están asociadas a niveles de capacidad 2 y 3, tienen que tener el nivel F, ¿ya? En donde F significa nivel de implementación. Y para entender mejor esto voy a explicar los 4 indicadores, ¿no? N quiere decir una implementación de 0 a 15%. P, una implementación del 15 al 50%. L, una implementación del 50 al 85%. Y F, una implementación del 85 al 100%. O sea, son 4 rangos de implementación. ¿De qué? De las actividades. Entonces, si la empresa necesita que su nivel de capacidad objetivo sea 3, todas estas actividades que tienen asociadas nivel de capacidad 2 y 3 deben cumplirse al 100%, o sea, deben estar en el rango mayor de 85 a 100%. Por eso hemos puesto F en esta columna, en estas 3 actividades. En cambio, las otras 2 actividades que tienen niveles de capacidad 4 y 5, le ponemos N, ¿no? Que va del 0 al 15%, que quiere decir que estas actividades no son importantes en este ciclo. Estas actividades ya lo vamos a ver en un ciclo posterior, ¿ya?
Entonces, repito, esta columna que dice metas sirve para indicar el nivel de implementación que se requieren, ¿no? El to be, el nivel de implementación que se requieren de las actividades de esta práctica. Y luego que hemos definido esto, a continuación ya comenzamos a evaluar cuál es el nivel de implementación actual. Esto va en esta columna que dice valor. ¿Cuál es el nivel de implementación actual? Entonces comenzamos a analizar cada una de las actividades. Vemos la primera actividad, por ejemplo, que es desarrollar y mantener los procedimientos operativos y las actividades relacionadas para respaldar a los servicios prestados. Este es lo que requiere COVID como primera actividad. Y en la empresa eso lo estamos haciendo tal cual, entonces pongo 100%. Este es el valor que se ingresa a la herramienta, 100%. Entonces la herramienta lo que hace, dice 100, corresponde al rango F y me lo vuelve a poner acá. Luego analizo la siguiente actividad. Dice mantener un calendario de actividades, etc. Digo, esto lo estoy haciendo bastante bien, 95%. Le pongo 95% y se ubica acá. La herramienta automáticamente va comparando esta columna que es el nivel de cumplimiento o el nivel de implementación actual con esta columna que es el nivel de implementación objetivo de la actividad. Y entonces en estos dos primeros casos, como el nivel de implementación actual es igual al nivel de implementación objetivo, no hay brechas, se queda en blanco. Y acá nos dice cumple, cumple. Quiere decir que estas actividades se están cumpliendo totalmente. Pero la tercera actividad, digamos, la tercera actividad que ya es un poco más compleja, yo la estoy cumpliendo en mi organización a un 60%. Y el 60% corresponde al indicador L, por lo tanto se ubica acá. Y la herramienta hace la comparación automática, ¿no? Nivel de implementación actual L, nivel de implementación objetivo F, no cumple. Acá hay una brecha. Y me pinta en amarillo esta actividad para indicar que acá hay una brecha. Entonces, a continuación ya viene el trabajo, digamos, más interesante, en donde el equipo, tanto de TI como el negocio, tiene que analizar qué es lo que falta para que este nivel de implementación pase del 60 al 90 o al 100%, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Y de ahí va a salir el proyecto de mejora, ¿no? Que de repente ese proyecto de mejora va a decir hay que implementar una política, hay que capacitar a la gente, hay que comprar un software, qué sé yo, ¿no? Resultado del análisis de esta actividad va a salir un proyecto de mejora. Y ese es el procedimiento que hay que hacer. Entonces, vemos que estos numeritos, 2, 3, 4 y 5, son niveles de capacidad, pero asociados a cada actividad, que sirven para determinar el nivel de capacidad de los procesos, pero me ayudan en el proceso de determinar el nivel de capacidad actual, el nivel de capacidad objetivo. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos determinado ya los proyectos de mejora, ¿no? Luego del análisis de las brechas, entonces nos volvemos pues a la lámina anterior y vemos al paso 5, hay que implementar ese plan. Hay que implementar los proyectos. Esto ya es la parte más complicada, ¿no? La parte 1 al 4, que es el diseño, no es tan complicado de hacerlo, pero ya las complicaciones vienen ya en los pasos 5 y 6, ¿no? En implementar el plan, implementar los proyectos. Muchas organizaciones llegan hasta esta parte, hasta la parte 4, tienen bonitos proyectos bien definidos, pero no los llegan a implementar o tienen problemas en su implementación. Pero no solamente hay que implementar estos proyectos de mejora, sino hay que hacer un monitoreo, un seguimiento para ver si el sistema está logrando sus resultados. Esto ya se hace utilizando una serie de métricas. Y por si acaso también la guía de COVID para pymes en sus anexos tiene métricas que se pueden utilizar en el proceso, ¿no? Métricas a nivel de metas de alineamiento y a nivel de metas empresariales. Ok, eso era todo lo que quería presentar. Les agradezco por su tiempo y creo que todavía tenemos algún tiempito para algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, por compartir con nosotros y dedicarnos este tiempo tan valioso. Efectivamente, quisiera pedir tu apoyo respondiendo las siguientes interrogantes. Con base a tu experiencia, ¿cuánto tiempo en promedio lleva implementar un gobierno de TI en una pyme? Excelente pregunta. Bueno, eso puede
depender, ¿no? Del tipo de organización. En una primera iteración, porque habíamos dicho que la implementación es por iteraciones, una primera iteración puede estar en un rango, digamos, de 3 a 5 meses, ¿no? Y lo que hay que buscar más bien es que no se sobrepase ese tiempo. No hay que ser, digamos, ambiciosos y querer implementar en una primera iteración muchos objetivos. Hay que seleccionar aquellos suficientes y necesarios y que la organización tenga las capacidades y los recursos para poder enfrentar. O sea, en concreto es muy variable, depende de las empresas, de la situación, el contexto, pero habría que buscar que no supere este rango de tiempo que he mencionado. Muchas gracias, Manuel. ¿Tienes algunos tips, algunos ejemplos para determinar la importancia de TI dentro de una organización? Ok, eso se refiere al rol 7, ¿no? Que es el factor de diseño, rol de TI, ¿no? Habíamos comentado que hay cuatro roles, que eso lo define la propia guía, ¿ya? En donde hemos visto que, por ejemplo, un rol es el rol de soporte. El rol de soporte quiere decir que las tecnologías de la información no son importantes para esa organización. No le ayuda mucho ni en la parte operativa, o sea, en el día a día, ni en los temas de innovación. Luego hay otro, o digamos otro rol que es el de fábrica. Fábrica significa que TI sí es importante, pero solamente para el día a día, para la operación, no para la innovación. El otro es cambio, que es por lo contrario, ¿no? TI es muy importante para la innovación, pero no para las operaciones. Y finalmente es, digamos, el rol estratégico en donde TI es muy importante para ambos temas, para la parte operativa y para la parte de innovación. Entonces, cada organización tiene que analizar su negocio, ¿no? Y ver en qué tipo de negocios calza con alguno de los roles que hemos visto, ¿ya? ¿Es posible entonces, Manuel, utilizar las guías prioritarias para determinar los procesos de TI a auditar en un departamento de auditoría interna? Sí, por supuesto, claro, claro. Sí, muchos auditores utilizan ese enfoque, ¿no? O sea, digamos, si tienen que auditar a una organización, entonces lo que tiene que concentrarse en lo prioritario, aquello que ayuda a la organización a lograr sus objetivos. Y eso se logra, pues, con los factores de diseño, ¿no? Entonces, el auditor perfectamente puede aplicar los factores de diseño y ver cuáles son los objetivos más importantes para la empresa, ¿no? Y auditar esos objetivos. Sí, es perfectamente válido. ¿Se debe dejar documentación soporte de la implementación de COVID-2019? Sí, la documentación es muy importante, ¿no? No obstante, los pasos de implementación que tiene la guía de COVID, sobre todo en la guía de implementación, que es una guía ya muy detallada, no se indica explícitamente temas relacionados a la documentación, pero sí la documentación es fundamental y todo, digamos, debe estar debidamente pues, documentado, ¿no? Tiene que haber evidencias. Por ejemplo, en estos procesos de evaluación que yo he explicado acá de una manera muy simple, pero son reuniones de trabajo con equipos y todos los resultados, ¿no? Todas las reuniones, los resultados alcanzados deben estar debidamente documentados como evidencia del trabajo. Un agradecimiento especial, Manuel, por tu participación en este Congreso ISACA Week 2022. Ya son varias oportunidades en las que has estado con nosotros y valoramos sumamente tu participación. Ok, muchas gracias a ustedes y espero que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.